Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Estoy muy emocionada de iniciar este lindo proyecto de este podcast Confesiones de Fe. Mi nombre es Angie León y también está aquí mi compañero. Hola Angie, gracias. Mi nombre es Amir y agradecemos a todos ustedes por escucharnos ahí en los diferentes lugares donde se encuentran. Bienvenidos a este podcast Confesiones de Fe. Angie, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Así es, tenemos un invitado muy especial, hace ya varios meses que está aquí con nosotros y el poco tiempo que lo hemos conocido se ha ganado nuestro cariño, nuestra confianza y yo estoy muy emocionada de entrevistarlo el día de hoy, Amir. ¿Qué te parece si lo presentamos? Claro, y compartir este espacio con él, ¿no? Bienvenido, Pastor Alexander Montoya. Un fuerte aplauso para él, por favor. Un fuerte aplauso, que se escuche. Muy bien, Pastor, bienvenido. Gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias a mí, gracias Angie por darnos la oportunidad de conversar, hacer conocer, hacer más cercana la iglesia hacia la comunidad y pues ser el primero de los invitados que ustedes tienen aquí. Es un privilegio para mí y nos sentimos contentos y alegres de ser parte y pues a conversar y a dialogar lo que salga en esta noche. Sí, Pastor, creo que todos estamos emocionados de conocer un poco más de usted, de repente en la parte ministerial y también personal. Pastor, claro que sí. Son 10 años de servicio en el Ministerio Pastoral, ¿cierto? Sí. 10 años de servicio en la cual imaginamos nosotros que tiene muy bonitas experiencias, muy bonitas historias que comentar, que contar. Usted ha trabajado en Huarochirí, la Avenida España de la Iglesia en Lima, en la era B, era A, en Ñaña, ha trabajado en Huaraz también. El pastor, mire, toda esa experiencia tan bonita que estamos seguros que usted en el momento de este espacio nos va a compartir. Angie. Así es. Pastor, si pudiera describir su ministerio en una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra. Aprendizaje, creo sería. ¿Por qué aprendizaje? Porque durante todo el tiempo que creo que con certeza el Señor nos ha ido guiando, nos ha ido enseñando. Y hemos ido aprendiendo poco a poco a amar a las personas, a amar a la iglesia. Hemos ido aprendiendo a servir mejor cada día más y en ese camino estamos, ¿no? De seguir aprendiendo para seguir sirviendo. Qué lindo, de verdad, saber que todo este tiempo le ha servido para aprender. Es que en realidad el ser humano está en continuo aprendizaje, ¿no, Pastor? Y con todas las experiencias vividas, creo que es lo más lindo que Dios nos puede regalar. Y hablando de experiencia, Pastor, ¿cuál fue la experiencia, ¿no? Decisiva en el momento que usted recibe ese llamado hacia el ministerio? A ver. Porque a veces comentan, ¿no?, que hay una experiencia crucial en nuestras vidas y si es el llamado. ¿Usted tuvo alguna experiencia especial? No sé si llamarlo especial, pero sí particular. Claro. Yo llego a la iglesia en el año 2002, a mediados del mes de mayo-junio. Empiezo a conocer la iglesia por un tema de deporte. Y yo me bautizo meses después, justamente en esta temporada que la iglesia tiene, la campaña de primavera, el 28 de septiembre del 2002. Y para este tiempo yo tenía una necesidad, o mejor dicho, fui leyendo la Biblia pero no comprendiéndola. Entonces hubo una persona que me dijo, lo estás haciendo mal. Y yo le pregunté cómo así haciendo mal, es que probablemente estás leyendo sin el autor del libro. Y yo quedé un poco consternado y luego esta persona me dijo que la Biblia se lee con el Espíritu Santo, no lo puedes leer solo. Y me dice, cuando tú abras la Biblia, empieza a leer con la ayuda del Espíritu Santo. Y así fue, como si se hubiese destapado algo, empecé a hilar la comprensión de la Biblia. El consejo que me dieron era empieza por el libro de Mateo, que es el libro más sencillo, porque son historias probablemente que tú hayas visto en la tele, por las fechas que aquí en el Perú se tiene de mirar historias bíblicas, ¿no?, en la tele. Y fue así, empecé a estudiar la Biblia, llegué al libro de Juan, no había entendido, con el consejo que me dieron, pareciera que a partir del libro de Hechos, que yo empecé a leer, se abrió la comprensión, empecé a leer. Empezaron a llegar libros a mis manos, como el libro del Gran Conflicto. En ese tiempo hubo la novia de mi primo, que me llevó a la iglesia. Ella
tenía el plan de ir a estudiar a la universidad. Y primero yo no sabía que había una universidad dentro de la iglesia. Entonces cuando yo escucho, ella me dice, me cuenta, me dice que en Lima hay una universidad que no solamente había un tema de educación, que es la carrera que ella quería, sino que en la iglesia, para que un pastor se forma a través de una profesión. Y bueno, empecé a estudiar la Biblia, empecé a leer el libro El Gran Conflicto y llegué a la sección del libro de Jeremías cuando hacía la lectura personal de la Biblia, que fue muy rápido, por cierto, esa lectura que yo tuve. Y llegué al capítulo 1, ¿no? Cuando el texto bíblico dice, desde el vientre de tu madre yo te conocí, antes de que tú nacieras, desde el vientre de tu madre yo te conocí. Y esa sección de la Biblia, más lo que yo había estado viviendo, fue el momento de decirle, Señor, no, yo he nacido para servirte. Y opté por eso. Mire. Pastor, y si no es indiscreción, ¿quién fue esa persona que le dijo que usted debía leer la Biblia con el Espíritu Santo? ¿Fue alguna persona especial? Sí, bueno, yo llego a la iglesia una noche, sábado de noche, cuando Edinson, mi primo, él se va a la iglesia, o sea, mejor dicho, se iba a jugar a la iglesia. Y al principio él no quiso llevarme, pero yo insistí, me cambié y lo alcancé. No es que él me esperó, lo alcancé. Y en el camino, él me empieza a decir que me porte bien, que no hable malas palabras, porque a donde íbamos a jugar eran personas cristianas, así que me advirtió para que no saliera la costumbre de la calle. Y entonces, cuando llegamos a jugar, nos recibieron con mucho cariño y él me ofreció estudiar la Biblia. Y me ofreció estudiar la Biblia con la persona que él había estado estudiando la Biblia, que era la hermana Juanita Sandoval, ¿no? Y mucho cariño para ella, mucho aprecio para ella. Ella ha sido muy importante en mi crecimiento espiritual porque ella no solo me enseñó la Biblia, sino que me ayudó en muchas cosas. Y ella fue la que me dijo cuando yo estaba leyendo, tienes que leer la Biblia con el Espíritu Santo. Pastor, qué bueno que haya tenido usted personas importantes en su vida, ¿no? Seguro que hasta hoy lo acompañan. Son como ángeles, ¿verdad? Claro, sí, son personas importantes y cruciales en esos momentos que ha podido usted tomar unas buenas decisiones, ¿no? Para el llamado en el ministerio pastoral. Y supongo yo, pastor, que para que usted pueda, o cuando empezó a leer la Biblia, era todo un desafío, ¿cierto? Un desafío para un joven personal, ¿sí? Mire, yo no lo tomo como un desafío personal. Lo que pasa es que me enamoré, creo, de lo que conocí. Llenó tanto quién era que me apasioné. Me apasioné literalmente. Mi papá es carpintero. Y entonces el tiempo así libre que yo tenía en el momento del almuerzo, porque de ahí pues vinieron vacaciones y todo, y el tiempo que yo tuve, lo tomaba para leer la Biblia. Para leer. Y yo creo que no habrá pasado un año que me leí, ni 4 meses, 5 meses más o menos, que me leí casi toda la Biblia. Wow. Porque era tiempo libre, llegaba del colegio, tenía espacio y tiempo y me ponía a leer. Y me agradó mucho, me agradó demasiado las historias bíblicas que aparecían ahí. Y por eso es que digo, ¿no? Yo llegué al libro de Jeremías. Y cuando llego al libro de Jeremías, al capítulo 1, después de haberme leído desde el Génesis, haber llegado hasta Jeremías, que fue muy poco tiempo, habrá sido, pues yo me bautizo en septiembre, para esto ya estaba leyendo la Biblia. Entre noviembre yo llegué al libro de Jeremías, después de haber leído todo ello. Y me impactó la historia de la Biblia, todo se conglomeró en un momento y fue momento en el que yo dije, oye, no, yo no puedo hacer otra cosa más que servir al Señor. Pastor, y ahora que usted nos habla de que estaba tan emocionado, apasionado por leer la Biblia, en ese transcurso y hasta ahora, digamos, quizás ha sentido algún momento, se ha sentido así como que alguna situación lo ha desanimado, o de repente, no sé, algún suceso que haya pasado que se le haya cortado de repente esa pasión, o aún la sigue manteniendo viva. Claro, durante el transcurso de todo el trabajo ministerial, quizá, ¿no? Y si ha habido algún momento, ¿cómo usted ha podido superar eso? Sí, han habido momentos en el que yo hasta he querido dejar la carrera. Es más,
Cuando yo salgo de aquí, de Trujillo, que es 1 año y medio después de bautizado, yo voy para Lima y yo fui sin recursos para estudiar allá. Entendí que la universidad proveía espacios de trabajo para las personas. Y bueno, dije, ya, yo me voy a trabajar. Voy a trabajar y voy a pagar mis estudios, porque entendí eso, pero no miré lo que llevaba también irse. Pago de alquiler de casa, pago de alimentación. Entonces yo solo había provisto, me voy a trabajar, y pensé que con el dinero que se me iba a pagar iba a servir para poder vivir. Pero no fue así. En aquel entonces en la universidad se pagaba horas de trabajo por horas de estudio. Entonces yo fui a trabajar allá y claro, me pagaron los estudios, pero no me pagaban la alimentación y no me pagaban la comida. Y entonces en el primer semestre, pasando necesidades, el primer semestre de trabajo, con el desánimo a flor de piel, quise volver para casa. Y una noche el pastor Ayrton Cole, que es el presidente, estaba en la universidad dictando una semana de oración. Me senté a escucharlo y justo en las gradas, hay unas gradas que está al frente del auditorio Alba y Alba, aquellos que conocen, hay unas gradas de subida hacia el área donde yo trabajaba, el área de limpieza, y ahí me senté a escucharlo. Y las palabras que él habló fueron palabras de aliciente para mí. Y yo recuerdo que él habló acerca de la oración. Y como si algo me hiciese entender de que hay personas que están orando por mí, mi mente sintió fuerza, mi cuerpo, yo sentí fuerzas, ánimo y seguí para adelante, porque entendí, ¿no? La hermana Juanita que les menciono, ella me dijo, hijo, yo voy a estar orando por ti siempre. Mi primo de igual manera. Y la iglesia a la que yo asistí, vamos a estar orando por ti. Y cuando pasó ese momento, parece que, por cierto, ¿no?, la carga de las dificultades a veces puede nublar tus pensamientos, puede hacerte dudar de quién es Dios, pero cuando escuché ese mensaje empezaron a venir pensamientos a mi mente haciéndome recordar de que hay personas que están orando, personas que están conmigo, que están pendientes, y están los ángeles, y como que fue un aliciente para poder terminar ese semestre que no fue fácil, ese primer año que yo viví en la universidad. Y estamos seguros, pastor, que durante todo ese tiempo difícil, ¿no? Probablemente desánimo, como lo que usted lo acaba de decir, también doblaba sus rodillas, sí, pedía mucho a Dios. Sí, correcto, sí. Correcto. Solo para mencionar, ¿no? Yo regreso de la universidad el primer semestre, y hay un tío que ya descansa, que él me ofreció pagarme los estudios y que no me vaya de aquí. Que no se rinda, que continúe. Que me rinda. O sea, me ofrecía, mi familia no es de la iglesia. O sea, que se rinda al ministerio. Exacto, que deje de estudiar, de por qué estoy yendo a pasar necesidades allá a Lima, de que por qué estoy tan lejos de la familia. Okay. Quédate aquí, yo te consigo una beca de estudio y tú estudia aquí, no te vayas tan lejos. Él le ofreció apoyo para que estudie una carrera que no era la que estaba llevando. O sea, a ver, yo conozco la iglesia en el 2002, pero para esto, que estaba justo terminado el colegio, yo 2 años antes estaba postulando o estudiando para postular a la universidad, porque en ese 2002, que yo termino el colegio, yo tenía ya un plan de vida, o tenía por lo menos a dónde yo iba a ir. Entonces yo me preparaba para postular a 2 carreras, o era ingeniería civil o ingeniería mecánica. Y había un tío que me enseñaba matemática para postular a ello. Él me dice, mira, hijo, entra por metalúrgica y una vez que estés adentro, te cambias de facultad. Uh-huh. Entonces, si por A tu puntaje no llega allá, apunta acá, aquí a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Apunta acá, porque la vas a hacer, no hay problema, vas a entrar tranquilamente por ese medio. Y ese era el plan. O sea, yo terminaba el colegio, ese mismo semestre yo postulaba a la Universidad Nacional de Trujillo, y el plan era eso, ingresar por metalurgia y luego ingresar a mecánica o a ingeniería civil para formarme, ¿no? Entonces, en ese proceso llego a conocer de la iglesia, justo al finalizar casi el semestre de ese año, conocer de la iglesia.
Y cuando yo regreso después, mi tío o mi familia que conocía los planes que yo tenía, o sea, se decía, pero ¿por qué te estás yendo tan lejos? ¿A qué te vas tan lejos? ¿Qué te va a dar ello? ¿Qué vas a recibir después de todo esto? ¿Dónde vas a trabajar? Entonces, es por eso que mi tío me ofrece esa opción. Él era docente de la UPAO, él me ofreció una beca ahí en la universidad, me dijo, yo me encargo de buscar un medio para que tú puedas estudiar de forma gratuita. No sé si fue verdad, no sé si estaba en sus posibilidades, pero él me ofreció eso. Entonces, perdón, solo para cerrar, entonces Siga. hubieron momentos de desánimo, momentos de dificultad. Y bueno, yo regreso a la universidad y volvió a pasar lo mismo, porque no habían recursos, porque más confiábamos en las cosas humanas. Y para concluir con la pregunta que nuestro hermano me hacía, ¿no? Sí orábamos, pero tuvieron que pasar algunas cosas para enseñarnos a depender de Dios. Yo en el segundo semestre tuve una fiebre muy alta. Sentí que ya era lo último, o sea, ya no podía más. Ya era volverme a Trujillo. Estoy hablando en el mes de octubre del año 2005. Me vuelvo a Trujillo, dejo todo porque no había dinero, porque la casa donde me hospedaba me cobraban y no tenía el dinero para pagarlo. No había dónde comer ya. Estaba con fiebre, el cuerpo me dolía a morir y yo salía de la universidad diciendo, lo dejo todo. ¿Ya lo había decidido, pastor? Lo había decidido en ese momento con lo que me estaba pasando, dije, me regreso. ¿En qué ciclo estaba ya de la No, universidad? estaba trabajando, estaba recién trabajando. Okay. Estaba trabajando para pagar mis estudios al año siguiente. Y yo le dije, me regreso, me vuelvo. No puedo seguir así. En mi casa por lo menos hay un plato de comida. Tengo una casa donde vivir. Me están pidiendo que me retire del lugar donde yo estaba. No había alimentos para comer. Me regreso. Definitivamente me regreso. Y encima estoy mal, estoy con fiebre. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me atiende? Claro. Entonces, muy preocupado en esa situación, yo salgo de la universidad, tiro todas las cosas, literalmente, porque tiré lo que tenía en la mano y me salí. Y me fui. Cruzo la puerta de la universidad. Aquellos que tal vez conozcan la Universidad Perú Unión, yo cruzo la puerta de la universidad y en el camino yo salía llorando, fastidiado, molesto, de cólera. ¿Qué edad tenía? 17, 18 años. Salía muy consternado porque estaba pasando muy mal. ¿Se sentía derrotado, pastor? Sí, derrotado, totalmente. Y salía llorando, con cólera, fastidiado. Y entonces en el camino, un amigo que conozco, aunque ahora es un amigo, lo conozco, pero en ese momento era un desconocido. Él cruzaba o me cruzó con la bicicleta. Yo iba caminando y él entraba a la universidad en su bicicleta. Y yo recuerdo que él dio la vuelta, porque lo miré, él me vio, lo vi y él pasó y yo miré de rojo y lo vi que él volvía. Y agarró y se cuadró delante de mí. Y él me preguntó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Sin conocerlo. Sin conocerlo, sin saber. Hoy ya con los ángel, años. Otro ángel. Ahora ya lo conozco, sé quién es, pero en su momento no lo conocía porque yo era nuevo y estaba trabajando, no era alumno, no era un alumno, era un trabajador de la universidad, un desconocido. Él llegó, se cuadró delante, me preguntó qué le pasa. Y creo que cuando alguien está así consternado, la respuesta natural es, no pasa nada. No pasa nada. Y me bloqueé emocionalmente y dije, no pasa nada. Y él me insistió y yo no le quise decir lo que estaba pasando, no lo conocí. Y entonces él dijo algo muy interesante, ¿no? Me dijo, no le preguntes a Dios por qué, sino pregúntale para qué. Y eso abrió mi mente y me hizo decir, correcto, ¿no? Llegué a la casa, promedio de 5 de la tarde, y empecé a llorar delante de Dios. Lloré, le conté lo que estaba pasando, molesto, la decisión que había tomado y me quedé dormido. Por el cansancio, por la pena, la angustia. Por todo lo que estaba pasando. Y recuerdo que esa fiebre, yo lo único que recuerdo es que me iba sacando la ropa del calor, de que empecé a hacer fiebre, botando todo. Y cuando me levanto como a las 9, 10 de la noche ya no había fiebre, ya no había dolor, la esperanza estaba
vamos a seguir, vamos a terminar, vamos a continuar, no podemos dejar esto, para algo el Señor nos ha llamado, mi fe se reanimó. Y hemos ido aprendiendo a confiar paso a paso, poco a poco en el Señor y aquí estamos. Wow, pastor. ¿Cuántos de ustedes se animan a llevar esa vida pastoral tan sacrificada, ¿no? Muchos de nosotros los feligreses no conocemos más allá, ¿no? Y es importante que nos haya contado este bonito testimonio, ¿no? Sí, pastor, realmente nos ha dejado conmovido, ¿no? Por su testimonio y cae bien, ¿no? Con el nombre del podcast, Confesiones de Fe. Pastor, para un joven es difícil, ¿cierto? Es difícil y sobre todo solo allá. Pero qué bueno que haya momentos indicados donde Dios envía también personas para que puedan a uno alentarlo y a veces sin conocerlo, imagínate, ¿no? Y te animan, te motivan y qué bueno que la motivación de ustedes sea seguir a Dios, ¿no? En todo este ministerio pastoral. Sí. Allí. Así es. Bueno, pastor, luego me imagino que pasaron tiempo, no sé, el momento de la graduación, ¿no? Conoció a alguien. Luego, servir a la iglesia tantas horas, tanto tiempo. Quizás de repente usted no lo siente, pero si comenzamos a contar las horas, cuánto tiempo dedica a su familia y a la iglesia, creo que la iglesia le quita más tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ha llevado o cómo ha logrado usted mantener viva la relación con su esposa? O quizá invierte más tiempo ahí en la iglesia. ¿Y sus hijos? O cómo sabe sobre eso. Mientras dedica tantas horas al ministerio, pastor. A ver, tal vez para comentarles, ¿no? Yo siempre he entendido de que Dios está al control y coloca a las personas que ustedes están mencionando en el tiempo y en el momento indicado. Yo demoré un poco en hacer la carrera. Yo ingresé en el 2004 trabajando, en el 2005 inicio la carrera y yo me gradué en el 2015, termino la carrera, ¿no? Por diferentes factores y situaciones. En ese proceso, a mí solo me retrasó un poco el inglés para graduarme por el tema económico. Y en una de esas oportunidades vengo aquí a Trujillo, conozco a mi esposa, a la que es mi esposa ahora, pasó un tiempo para poder formalizar todo ello y nos casamos. Y sí, la iglesia demanda tiempo, pero las personas, por eso digo que Dios coloca a las personas en su tiempo y en su momento, porque probablemente otra persona que haya o viva lo que la iglesia o que un pastor vive, probablemente se desanimen por muchas cosas. Porque, en primer lugar, si bien es cierto, eres una persona visible ante todas las personas, pero así como eres visible, alguien decía alguna vez, ¿no? A todo buen árbol siempre se le tira piedras, porque se le intenta bajar los frutos. Entonces, eres alguien visible, y arriba siempre van a haber piedras de todo lado, porque van a intentar bajar los frutos. Entonces, llegan piedras de diferentes magnitudes, grandes, chicas, pequeñas, de todas las dimensiones. Y si no tienes a alguien que pueda sostenerte, porque ha llegado momentos en el que también aún dentro de la iglesia, aún dentro del ministerio, también llega ese momento de decir, oye, pero ¿por qué yo intentando ayudarlos y me miras a mí como si yo no fuese alguien que quiere ayudarte y arremetes contra mí, ¿no? Te vas contra mí. Y si tengo alguna limitación, pero te estoy intentando ayudar, estoy intentando tender ese puente para que te acerques a Dios. ¿Por qué te le empecinas conmigo? Tal vez porque no pienso igual que tú o porque estoy defendiendo al más débil y te empecinas contra mí y empiezas a hacer o hablar o a decir cosas erradas. Pues ha habido varios momentos en el que hemos llegado a casa y mi esposa me preguntó ¿qué ha pasado? Y simplemente he tenido que quedar callado y decirle no te preocupes, hay que avanzar. Y eso, ha tocado varios momentos de desánimo también dentro de la iglesia, estando ya dentro del ministerio, que creo que no soy el único, que son todos los pastores que si alguna vez ustedes conversan con alguien más, creo que también lo han pasado porque somos seres humanos.
porque las palabras duelen, no se las lleva el viento. Claro. ¿No? Es una falacia cuando se dice las palabras se lo lleva el viento. No es verdad, las palabras quedan, calan, hacen daño o ayudan también, por cierto, ¿no? Son bendición las palabras de ánimo, de aliento. Entonces, eso sí, han habido momentos muy difíciles. Pastor. Y la esposa, para cerrar la figura, muchas veces es importante y valiosa que va a nuestro lado. No va atrás, va a nuestro lado. Ayuda idónea, pastor. Exacto. Sí. Bien, entrando un poco más al tema de la familia. En el caso mío, por ejemplo, tengo mi pequeña, ¿no? Que a veces con los quehaceres diarios, cuando de pronto tu hija te dice, mamá, quiero jugar contigo. Y a veces uno no tiene el tiempo, hija, luego, o ya termino, luego. Sí, sí. ¿Cómo está llevando esa relación con sus pequeños? Bueno, a ver. ¿Cuántos hijos tiene? No lo sabemos, ¿no? Sí, se puede saber, pastor. Sí, claro que sí. Tengo 2 pequeños, Rafaela ahora de 8 y Daniel tiene 4 años. Bueno, van creciendo y van demandando más tiempo. Creo que a veces cuando creemos que son más grandes, es menos el tiempo que debemos darles. Pero debería ser a la inversa porque necesitan más espacio. Tal vez ahora, en el distrito en el que estamos, que es aquí en Trujillo, San Andrés, es un poquito más demandante de los distritos donde yo he estado anteriormente. Más aún con el que yo vengo antes de ¿no? Que he estado 7 meses. Pero hay que sacar tiempo donde no hay tiempo. Y bueno, los que ya tenemos hijos, tal vez al inicio corremos con ellos, ¿no? Pero también nos va pasando los años encima. Y a veces el cuerpo ya no nos da. Ya no es el mismo, definitivamente. Entonces queda un momento de decirle, a ver, corre tú y yo te veo. ¿No? Sí. Claro. O haz esto porque ya no puedo. No es que no quiera, sino que no puedo. Claro, O me siento cansado. Y esa la edad en la que acaba de decir el pastor de sus hijos son todavía pequeños. Exacto. Están con toda la energía. Exacto. ¿no? Están toda la energía. Es ahí cuando ya te sientes viejo, ¿no? Pues sí, es ahí donde sentimos que los años ya pesan, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué pasó? Pero solo Sí. para mencionar algo, Sí. algo que me ha ayudado bastante a mí con el tema de mis hijos es que intento que la iglesia se movilice para que al movilizar con mi familia, la iglesia me ayude a movilizarlos. Por Excelente. ejemplo, ¿no? Entonces, en lugares diferentes, juegos sociales, ¿no? Entonces, mis hijos dicen, papá, vamos a los juegos Vamos. sociales. Ya. Entonces, animamos a la iglesia y mis hijos se mueven con la iglesia. Entonces, de tal manera que cuando hay actividades sociales, pues los hijos se movilizan con la iglesia y en parte la iglesia nos ayuda a poder educar. Solo para contar, ¿no? Por ejemplo, ha llegado aquí en la casa un grupo pequeño que nos ha pedido reunirse en la casa. Y nosotros con todo el cariño le hemos abierto porque yo entiendo que si ellos se reúnen en casa, mis hijos van a estar ahí. Claro. ¿No? Entonces ellos en las bromas, ellos nos van a ayudar a atenderlos, nos van a ayudar a conducirlos sin que se den cuenta. Entonces, acercar la iglesia a mi casa me hace más fácil el trabajo. He aprendido que me hace un poco más fácil el trabajo con mis hijos. ¿Por qué? Porque los hermanos con mucho cariño los atienden, les ayudan, los orientan, hasta los podemos encargar en algún momento para que nos ayuden a verlos y tenemos la segura confianza de que ellos los están viendo y pues ellos juegan, están en esa edad donde ellos, como ustedes dicen, ¿no? Corren, el pequeño es una balita, pues, ¿no? Una balita y hay que ayudarlos, ¿no? Siempre se dice que los últimos, los más pequeñitos, en realidad los últimos, son, yo a mi hijo, por ejemplo, el menor, le digo Audi porque corre, pastor, y no nos deja siempre para inquieto, ¿no? Sí, sí, es correcto. Ok, pastor, usted hablaba en toda la conversación que tenemos, ¿no? Aquí en esta mesa, hablaba de, se me quedó algo sobre que a veces hay al árbol que tiene varios frutos, ahí se le tira piedra, como a todo buen árbol, ¿no? Decía, para que caiga y todo. Pastor, dentro de la iglesia, sabemos que hay circunstancias a veces difíciles, circunstancias complicadas, hay momentos bonitos también, pero en esos momentos difíciles, complicados dentro de la iglesia, donde a veces el pastor tiene que saber dirigir, ¿qué retos toma usted, no, si es que se le presentó algún momento difícil, complicado dentro de la iglesia, o tomaría para mantener unida a la iglesia en estos tiempos donde a veces
quizás no podemos negar, hay cierta división, o quizás no hay mucha empatía, ¿no? Entre ¿cómo usted toma esos retos? ¿Cómo lo llevaría? Bueno, a ver, en primer lugar, yo he aprendido algo con la iglesia. A la iglesia no se la maltrata, sino se la ama. Y si hay alguien que viene a la iglesia, viene porque tiene la necesidad de Dios, no porque sea perfecto. Entonces, cuando yo me cruzo con una persona que tiene un carácter fuerte, yo la veo no como una persona en su condición o posición, sino veo a las personas como personas necesitadas de Dios. Entonces, en ese sentido, me ayuda a mí a poder entender, como en un hospital, él viene con un defecto de carácter, viene a que lo atiendan con el defecto de carácter y tiene su proceso para poder atenderlo. Pero ama a Dios, lo ama de todo corazón, porque si no, no estuviese ahí. Ha aprendido y tal vez la vida lo ha tratado muy duro, le ha hecho mucho daño y está con las heridas a flor de piel. Y entonces llega a la iglesia y no sabe cómo otra forma relacionarse, porque es la forma como lo han educado, como lo han tratado. Entonces, en medio de esa situación de cómo ellos llegan, entonces lo único que queda es amarlos. Para poder amarlos, aun cuando sean la piedra de tropiezo o la piedra ahí en el zapato que molesta, aun cuando sea así, estás para amarlo. Y he aprendido eso. Y para que se hagan un problema, se necesitan 2 personas. ¿No? Para un problema se necesitan 2 personas. Es verdad, es verdad. Y yo no soy la otra persona con quien tú quieras pelear. ¿Quieres molestarte? Moléstate. ¿Quieres pelear? Pelea tú solo. No hay necesidad para que pelees conmigo. Y yo le agradezco mucho a Dios que mi temperamento y mi forma de ser, o la vida me ha enseñado a no cargar mochilas ajenas. No cargar mochilas ajenas. Es algo que debemos de aprender todos, ¿no, pastor? Sí. No solamente en este ámbito de la feligresía, sino también en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en todo lugar. Sí. Muy buen dato, pastor. Sí, no cargar mochilas ajenas. Buen consejo. Bien, ahora como sabemos que hay retos, hay también desafíos, ¿verdad? Creo que dentro de nuestra iglesia, aparte de la división, la apatía espiritual, etcétera, están nuestros jóvenes también, ¿no? Dentro de nuestra feligresía. Muchas veces el enemigo está utilizando cosas para distraer, no solamente distraer, sino que hay algunas cosas que ya se tornan normales, ¿no? Cuando nos damos cuenta, hay por ahí redes sociales, el secularismo, la indiferencia, etcétera. Hay muchas cosas que se están metiendo así de poquitos a nuestra iglesia. Pastor, de repente nos pueda contar alguna experiencia o algún desafío que haya tenido que solucionar y arreglar algo que por ahí se haya querido incrustar dentro de nuestra iglesia o dentro de nuestra manera de vivir como hermanos. Entendí la pregunta y por dónde vas. Sabes, yo entiendo y comprendo esto. Para que una persona escuche un tipo de música, para que una persona se vista de una manera, para que una persona hable de una forma, para que una persona esté en la condición en la que está, va a depender mucho de la cercanía que tenga con Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? El tema de la ropa. Vamos a tomar este ejemplo del tema de la ropa. La Biblia es clara en tema de pudor, de modestia y todo lo demás que nosotros conocemos, con los principios de la Biblia. Entonces, cuando yo estoy más cerca a la Biblia y estoy más apegado a los principios, a la palabra de Dios, estas cosas no van a ser un problema. ¿Por qué? Porque el Señor me está hablando. Claro. Él me está diciendo qué música tengo que escuchar. Es claro esa figura. Entonces, cuanto más lejos estoy de Él, es más difícil escuchar la voz de Dios. Y como es más difícil escuchar la voz de Dios, la voz interna te hace actuar. Entonces, mi ego de mostrar, de exponer lo que tengo adentro, es lo que va a primar. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, yo creo que en todos los ámbitos, cuanto más cerca puedo estar al lado de la Biblia,
cuanto más cerca voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuanto más lejos estoy, perdón, para cerrar la idea, más difícil va a ser permanecer en los principios, en las enseñanzas que la iglesia tiene, hasta en la alimentación. Alimentación, sí. Así es. Claro, lo que usted acaba de decir, porque en la actualidad tú ves que la tecnología va avanzando, avanza todos los días, hay nuevas cosas y los jóvenes en la iglesia a veces también son invadidos, no solamente los jóvenes, los adultos, todos estamos invadidos de las redes sociales, del secularismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, pastor, la motivación o el llamado para ¿no? Usted dijo acercarse más a Dios. Quizás algo más, cómo motivar a los jóvenes, a los que somos padres, motivar a los jóvenes para que desliguen un poco eso y den más prioridad a las cosas de Dios. Miren, yo he venido aprendiendo en este tiempo que la Biblia es la base para todo. Y yo voy a hacer mucho ese hincapié en ese sentido. Cuanto yo más cerca estoy al lado de la Biblia, más cerca, más fácil, más seguro, más firme voy a estar en la fe. Por ejemplo, ¿no? Solo para tomar un paréntesis en ese sentido y luego lo voy a conectar con qué quiero mencionar. Cuando una persona se va de la iglesia, se aleja de la iglesia, no se va de la iglesia primero. Antes de que alguien se vaya de la iglesia, el irse de una estructura es simple, es sencillo. El problema es que muchas veces antes de irnos de una estructura física, primero nos fuimos de Dios. ¿Y cómo así nos fuimos de Dios? Nos dejamos de hacer nuestros cultos. Y cuando dejamos de hacer nuestros cultos, la excusa de que el hermano me vio mal, de que él me dijo, de que pasó esto o pasó aquello, esa es solo la excusa para irme de la estructura, del lugar, de la parte física. Porque ya estábamos lejos. Porque ya estamos lejos de Dios. Y esa fue la excusa perfecta para yo irme de la iglesia. Para yo alejarme de la iglesia. En ese sentido, hablando ahora a los padres sobre los hijos, el consejo es el mismo. Hay que buscar estrategias, hay que buscar formas, maneras para que los hijos puedan conocer más a Dios. Y cuanto más ellos puedan conocer a Dios, va a ser más fácil para nosotros. Bueno, pastor, realmente, queridos amigos, estamos contentos, ¿no? Por toda esta bonitas experiencias que el pastor nos comenta aquí en Confesiones de Fe. Pastor, viene un momento también agradable, por decirlo así, para esta mesa, también para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que es Confesiones de Fuego. A ver, ¿esta dinámica en qué consiste, Angie? Bien, pastor, ¿está preparado para las confesiones de fuego? Si usted pensó que estas preguntas eran... En realidad, este segmento es un segmento especial porque usted va a contestar unas preguntas. Usted tiene la decisión si contestar una o dos, ¿sí? Si quiere contestar las dos, no hay ningún problema. Y aquí tenemos 3 papelitos de colores. Muestra los papeles a la cámara ahí. Ahí están los 3 papelitos. Sí, dentro de estos papelitos hay un número. Hay un número y usted va a elegir primero un color y luego otro color si es que opta por las 2 preguntas. Está de bien, fuego. Sí. Yo creo que el 1. La primera y... Antes de eso, ¿cuál es su color favorito, pastor? ¿El ¿Está azul? Aquí en la mesa o no? No, el azul. Ya, ese es celeste. Ese es el celeste. Okay. Por ahí podríamos inclinar. Y la otra pregunta le da ya a nuestro amigo Amir. Okay. Ahí está. Muy bien. Muy bien, ahí a todos nuestros amigos que nos están viendo detrás de cámaras, pueden ahí hacer sus comentarios también, o de repente nos puedan dar ideas de más preguntas de fuego, ¿verdad? O algunos temas interesantes que desearían que le hagamos aquí a nuestro pastor. Bien, tocó el número 1. El número 1, vamos a buscar ahí la pregunta número 1. Esta pregunta es un... Pastor, ¿está preparado? Sí, claro que sí. No, sí, de hecho, nuestro pastor está aquí para responder todo. Él me dijo, Angie, yo voy a responder todo. Muy bien. Pastor, ¿cree que la iglesia ha sido lo suficientemente transparente para tratar casos de abusos o pecados dentro de sus líderes?
A ver, yo creo que esta pregunta va más por el hecho de que no sabemos por qué personas dentro de la iglesia salen. Y hablando de ello, están también las personas que tienen responsabilidades dentro de la iglesia. Pero hay muchos que han salido dentro de la iglesia. Y yo no creo que haya preferencias. Lo que creo es que no se comulga o no se informa el motivo por el cual salen o las formas por qué están saliendo. Entonces, en eso sí hay un respeto, hay un cuidado, hay una protección, porque es una persona y tras esa persona hay un cúmulo de personas que están relacionadas, ¿no? Está esposa, están hijos, están padres, familiares cercanas que conocen la condición de ese líder de iglesia, y entonces la iglesia no tiene por qué exponer públicamente. Es como cuando se hace una disciplina dentro de la iglesia. Hay cartas que se entregan, por cierto, hay formas, ¿no? Y una de ellas es entregando una carta de exclusión voluntaria a la iglesia, y donde el feligrés decide no ser más miembro de la iglesia. Y normalmente un líder sale con esa condición, sale con esa situación. ¿Por qué? Porque es lo más sabio. No hay necesidad de hacerle daño. Ahora, ustedes deben recordar que cuando un líder cae, va a caer tras todos ellos, porque siempre va a haber una figura. Entonces, vamos a mirar a esa persona, hasta podemos idealizar a personas. Ayer nada más, una hermana me llama a mí y me cuenta de una situación de una persona muy amada para él, su hijo, y me dice: pastor, mi hijo le estaba tomando cariño a usted, lo aprecia mucho. Ahora imagínense que él escuchara de que yo he caído, de que yo me he equivocado, que he salido del ministerio. ¿Cuál podría ser el argumento de ese joven que me ve a mí como un modelo? Yo también me voy. Y una más, ¿no? Recuerdo que cuando era estudiante de teología, a mí nunca me gustó usar corbata. Okay. No usaba corbata. Hasta que en la facultad me enseñaban a usar corbata y a tener que ir pues presentable a la iglesia, con terno, con camisa y todo ahí. Y llego a una iglesia X, en aquel entonces, joven todavía, haciendo mis prácticas profesionales. Estuve ahí un año, 2 semestres, y un jovencito llegaba así en jean, zapatillas anchas, un polo largo. Y este jovencito un día le pidió a su mamá y le dijo, mamá, quiero que me compres una camisa y un pantalón. Y yo, por cierto, me llevaba esa camisa y ese pantalón que me regalaron aquí en Trujillo cuando yo era estudiante, que usaba solamente para los sábados. Y entonces el jovencito le exigía a la mamá: por favor, cómprame un pantalón y una camisa, pantalón y camisa. Y la mamá, extrañada, le dice: ¿pero por qué exiges tanto? ¿Quieres un pantalón y una camisa? No, mamá, yo quiero un pantalón y una camisa porque creo que es la forma como el misionero se viste, ¿no? Entonces, es el ejemplo que somos. Mira, solamente de la ropa, que a mí nunca me gustó usar camisa y corbata, pero tenía que usar camisa y corbata para ir a la iglesia, porque es la forma como nos presentamos, ¿está bien? Pero el ejemplo que un jovencito que tenía 13, 14 años, ese jovencito, yo estaba con 18, 19 años, ahora imagínense, él quería copiar eso. Y ahora con el tiempo, él me ve, me busca o intenta acercarse, porque hoy nos podemos contactar a través de las redes, y sabe que yo estoy lejos de la iglesia. Entonces, tal vez es un argumento para luego decir, si él está fuera, ¿por qué yo no? ¿me entiendes? Entonces, por eso es que no se hacen públicas muchas de las cosas. Y la iglesia, más que por cuidar a la persona, intenta al final cuidarnos a los que estamos, porque va a haber mucho sufrimiento cuando un líder cae. Ok, pastor. Gracias por esa respuesta. Quedó clara. Bien, tengo la pregunta número 3. No sé si ahí lo verán. La pregunta número 3 y es la siguiente, pastor. Prepárese. Aquí también lo tengo. Muchos piensan que los pastores no trabajan o que solo predican los sábados, domingo. ¿Qué opina de esa percepción? Bueno, yo tengo 40 años y ya peino canas. y era más joven. Pero sí siento que la iglesia desgasta. Ahora, miren, yo en la facultad llevé algunos cursos de psicología y
algunos docentes decían que un psicólogo no debiera atender más de 4 casos al día. 4 casos al día. Una terapia creo que dura 30 a 45 minutos. ¿Por qué? Por salud. Por salud es mejor solo atender esa cantidad de casos. Pero ustedes no saben la cantidad de casos que uno va atendiendo. En la mañana, ayer, yo estaba accidentado estos días, miren, el día miércoles haciendo deporte me accidenté. Jugando fútbol me raspé la pierna. Y como tal vez en otro tiempo, cuando era niño, un raspetón de pierna... No era nada. No era nada, ¿no? Entonces yo pensé lo mismo. El día miércoles, el día viernes me empezó a hacer fiebre. Y digo, no puede ser que esté haciendo fiebre, algo está pasando. Entonces fui al médico, me dijo, es una infección por la herida. Me dio el medicamento, pero fue el viernes en la mañana y yo tenía un cúmulo de actividades el viernes, el sábado y el domingo. Y el lunes también había una reunión de pastores. Yo no pude, me descuidé por el tema de colocarle el medicamento, la pomada, y salí a hacer lo que tenía. Y el día lunes, este lunes, en la noche, el cuerpo ya no aguantó más. Así que a las 11 de la noche le digo a mi esposa, tengo que ir al hospital. Me quisieron dar 4 días para estar en el hospital internado. Y le digo, no, 4 días. Fue fuerte entonces. Le digo, 4 días, no, yo no puedo estar 4 días, 4 días parado, ¿no? Entonces llega la doctora, bueno, ahí hubo una discusión discusión en el sentido de pedir una mayor información de lo que estaba pasando. Llegó la doctora, la cirujana, y me dice, no, esto no es para mucho, lo mucho que debe quedarse son 2 días, yo creo que al segundo día usted debe volver para el trabajo. Le digo, no puedo tomar 2 días porque el día martes en la noche yo tengo una junta de iglesia y no puedo fallar. Ya se han atrasado esta junta y no puedo. Y entonces le digo, por favor, yo necesito salir a más tardar 5 de la tarde. Entonces me dice, le vamos a poner 3 dosis de medicamento, el último va a ser a las 2 de la tarde y para que a las 5 esté terminando y usted pueda salir a las 5. Y así fue, llegué a mi casa, me cambié y a las 7 de la noche estaba en un lugar para una junta. Habían temas que se tocaron y luego de eso fue necesario salir a conversar algunas cosas más. Terminé llegando a mi casa a medianoche. Wow. Y hoy en la mañana, bueno, ayer sí paré un buen rato, todo el día, pero atendiendo casos por el teléfono. Atendiendo casos por el teléfono. Entonces, si alguien puede decir que un pastor no trabaja, creo que desconoce ello. Y 2, que la carga emocional que traspasa lo que nosotros escuchamos, lo que vemos y en lo que a veces nos metemos por ayudar, no sabe lo que significa. Porque cada persona en la iglesia es un mundo diferente y hay que atender ese mundo. Y entonces, si una iglesia es de 500, 600 o 700 personas, son 700 casos que tú tienes que atender, que tienes que velar. Hay días en el que tu día libre o el día libre que tiene el pastor no termina siendo un día libre. Porque yo no le puedo decir a alguien, oye, hoy es mi día libre. No puedo. Claro. Por lo menos yo, aunque yo sí intento liberar mi agenda para el día, para pasar con la familia, pero si llega una llamada, si suscita un caso, yo le digo a mi esposa, mira, esto está pasando y necesito atenderlo, no lo puedo dejar. Y entonces dejo a la familia, por eso es que agradezco a mi esposa, porque me entiende y ama también a la iglesia. En ese sentido me dice, anda, no te preocupes. Pastor, quería hacerle una pregunta más. Bueno, con todo lo que nos ha contado, realmente no lo imaginábamos, pastor, definitivamente. Es como que a veces también nos dicen que las mujeres no trabajamos, ¿no? Pero cuando es una falacia. Correcto. Porque en sí el trabajo de casa es también fuerte, ¿no? Definitivamente. Y también lo emocional también. Exacto, exacto. Y si de repente tuviese que preguntarle, pastor, ¿cuál es el orden que usted tiene en mente entre Dios, la iglesia, su familia? ¿Cuál sería ese orden? No, definitivamente es Dios, la familia
y la iglesia. Definitivamente no hay forma. Pero hay momentos en el que cuando uno percibe, ve que puede, atiende. Claro. Como en este caso que te menciono, ¿no? O sea, han habido días, han habido noches. Recuerdo mucho todavía una llamada a 11:30, 12 de la noche, y me llama una hermana llorando, diciéndome que va a dejar a su esposo, que ya no aguanta más. Era un líder de la iglesia. Y yo le digo, espéreme, yo voy para casa. Levanto a mi esposa, le digo, tengo que ir. ¿A qué hora fue, pastor, eso? 12:30. Tomé el carro en esa hora, fui para la casa. Y habré vuelto a la casa a 4 de la mañana, intentando lidiar, atender lo que estaba pasando. Entonces, no hay un horario para nosotros específico, pero también hay un momento que retomar esas energías. Y ese momento, sí, hay momentos en la semana en la que uno puede parar y puede decir, voy a tomarme un momento para descansar, como lo que pasó ayer, ¿no? O sea, yo tenía varias actividades el día miércoles, pero las paré, las cancelé. Había quedado, por ejemplo, a visitar 8 de la mañana del día miércoles a alguien, ya lo tenía agendado. Pero el día martes con el teléfono, en el teléfono medio soñoliento, me acordé que tenía la cita y con esta persona y le llamé a las 7 de la mañana. Entre sueños recuerdo que le he llamado y le he dicho, hermano, no voy a poder ir a la casa, por favor discúlpeme, estoy en la clínica. No recuerdo qué él me dijo, pero sé que apagué el celular después de haberle dicho eso, ¿no? Entonces, sí hay momentos en el que uno toma un respiro para atender a la familia, para acompañar, para ayudar en casa, porque la casa, como usted bien lo ha dicho, es pesado, pero también hay momentos en el que disfruta. No hay, o sea, hay momentos que disfrutamos con la familia, pero hay momentos en el que no hay espacio para. Pastor, de verdad, nos sentimos muy agradecidos de que esté presente aquí con nosotros, porque entiendo que también está sacando un tiempo para este bonito proyecto. Nos ha gustado tenerlo aquí. Para nosotros es un privilegio. Mira, yo sí, disculpa que te corte, Angie, me estoy quedando con las ganas que el pastor responda algo más. No sé, quizás no está apropiado. Es sumamente de fuego. Dice así: ¿has sentido alguna vez que la iglesia exige demasiado y no entiende que el pastor también es humano? Sí. Yo lo que acabo de mencionarle, ¿no? Lo que ustedes acaban de escuchar es eso, ¿no? A veces uno tiene que ser fuerte para que puedan entender la figura, ¿no? Hace 2 meses atrás mi mamá fue detectada con cáncer. El 15 de junio ella tenía que ser operada. Y ese 15 de junio era sábado. ¿Qué harían ustedes el sábado? Qué fuerte. Y yo tenía que estar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, estar en una iglesia cerrando la semana de oración, que estaba allá en Lima, cerrando la semana de oración y haciendo un llamado para bautizar. Y yo cuando no fui a la escuela sabática porque estaba pendiente con mi papá de cómo estaban las cosas aquí, y cuando llego a la iglesia, ponerle el saco adelante, pararte adelante de la iglesia y animarla y alentarla y decirle vamos para adelante, ¿no? Y haciendo el llamado para el bautizo, bautizando con la gracia del Señor, pero entendiendo que Dios está allá, ¿no? O que está acá en este caso ahora, ¿no? Que está atendiendo a la familia. Entonces la iglesia a veces no ve, no entiende, y sí, a veces es dura, pero se la ama. En cierto sentido es bastante difícil y fuerte esa decisión de ir a servir a tu iglesia y dejar a tu madre, que quizás se esté debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Pero a veces pienso que mientras usted está haciendo el trabajo de Dios, Dios está haciendo el trabajo también de usted. A ver. Entonces, creo que con eso nos quedamos. Agradecerle nuevamente a nuestro pastor. Y definitivamente tiene que haber una parte 2, ¿no? Claro, más adelante, sí, claro, más adelante. Sí. No sé, alguien quizás puedes invitar a nuestros amigos y pastor, quizás si es que no nos sigue, las redes sociales, ¿cuáles son? Sí, pastor, por favor invite también a toda la feligresía, a todos nuestros hermanos para que nos sigan viendo. Es Confesiones de Fe en Instagram y en Facebook. En todas nuestras redes sociales. Confesiones de Fe. Por favor, ahí a los amigos que nos ven. Igual cuando salga esto, por favor, etiqueten. Nosotros vamos a compartir con los amigos y denle su like a esta página que se está creando. Gracias, pastor. Gracias por su visita. Instagram, Facebook, YouTube y
¿TikTok también? TikTok también. TikTok, ¿no? Todas las redes sociales. Muy bien, queridos amigos, gracias nuevamente por habernos acompañado en esta linda conversación. Pronto se viene el episodio número 2, así que estemos muy atentos y también al lanzamiento de este lindo episodio. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estamos dispuestos a leerlos. Y si también desean algunos saludos, algunos amigos que nos conocen, hermanos de la iglesia, estamos dispuestos a hacerlos. Podamos tener esa sección de saludos más adelante. Sí, claro que sí. Gracias, estamos despedidos. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y vamos para adelante con este lindo proyecto. Que Dios los bendiga. No, claro que sí, claro. La última pregunta que hice. Sí, gracias. Gracias a usted también. Abrazo.